El doctor Gonzalo Silva, quien tengo a mi lado, es el abogado de Nelson Serrano aquí en el Ecuador. Nelson Serrano es un ecuatoriano que está acusado, o mejor dicho, que ha sido sentenciado por 4 asesinatos en los Estados Unidos y hoy está camino a la pena de muerte. Él manifiesta no haber cometido esos delitos y se está pidiendo la ayuda del gobierno ecuatoriano para reinvestigar este caso y poder dar con los verdaderos culpables. El gobierno ha cumplido ese compromiso luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a favor de Nelson Serrano por un punto. Fue sacado de aquí del Ecuador de manera ilegal, fue deportado siendo ecuatoriano. Vinieron aquí 2 policías norteamericanos, violaron nuestra soberanía, agarraron a un ecuatoriano, lo pusieron en un avión y se lo llevaron a los Estados Unidos para que enfrente esos 4 juicios que sería mucho más largo explicarles, pero tampoco fue llevado de la manera más justa y equitativa posible. Aquí los culpables de quienes extraditaron a Nelson Serrano, o mejor dicho, quienes secuestraron y deportaron, no es extraditaron, deportaron a Nelson Serrano de manera ilegal, hasta hoy no han pagado por ese delito. Y digo hasta hoy, porque hoy esa situación puede cambiar. Doctor Gonzalo Silva, muy buenos días. Gracias. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha realiza hoy una audiencia de formulación de cargos. ¿Contra quién? El fiscal provincial de Pichincha, doctor Miguel Jurado Favara, ha solicitado, una vez de que ha considerado que los elementos de convicción recabados en esta indagación son más que suficientes para la justificación del delito que se ha imputado, cuanto a la presunta responsabilidad del doctor Víctor Hugo Olmedo Cabrera, ha solicitado a la Corte para que se convoque audiencia de formulación de cargos, que implica el inicio de la primera etapa del derecho penal, de la acción penal, que es la formulación de cargos, intermedia, juicio e impugnaciones. Es decir, hoy en la Corte Superior se va a efectuar esta audiencia de formulación de cargos. Entiendo yo de que los señores ministros de la Sala se pronunciarán aceptando el petitorio del Ministerio Fiscal Provincial y ordenarán las medidas cautelares suficientes, necesarias en atención a la infracción que se perpetró a través de una preparación, de una ejecución y de una consumación en contra de un ecuatoriano como es el ingeniero Nelson Serrano Sáenz. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Plagio, porque se le detuvo en forma ilegal, con amenazas, con violencias. A un ecuatoriano se le deportó, se le juzgó en forma ilegal, desconociendo todos los principios del debido proceso, que son reglas de comportamiento, la libre circulación, las normas de garantías constitucionales, es decir, sin defensas, en indefensión completa. Al ingeniero Serrano le pusieron tras rejas con una investigación previa, insensata, desproporcionada, nada acorde a los cánones constitucionales y legales, y hoy nos encontramos con el ingeniero Serrano en el camino de la muerte, bueno, corredor de la muerte. Recordando un poco este caso que yo he investigado a profundidad, en el momento en que atrapan o que secuestran a Nelson Serrano saliendo de un restaurante aquí en la ciudad de Quito, participa un grupo de policías y 2 agentes investigadores norteamericanos que entraron al Ecuador como turistas, no para venir a hacer este tipo de trabajos. Y secuestran a Nelson Serrano, y estos 2 policías americanos, en declaraciones a medios de comunicación y ante la justicia norteamericana, reconocen que los sobornaron. ¿Qué sanción también deberían recibir los policías sobornados? ¿También están incluidos en esta investigación? Indudablemente están incluidos dentro de la investigación. Hoy por hoy existen informes tanto del Ministerio de Gobierno anterior o de Gobierno anterior, ahora del Interior, del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, que acreditan todos estos hechos por usted mencionados. Pero nuestra aspiración era esta, que no precluya, o sea, que no concluya esta acción y que quede en el mejor ejemplo de la corrupción e impunidad de esta causa. Hoy, con la audiencia de formulación de cargos, estamos ya salvos de esta posibilidad criminal. Entonces, ¿es contra Víctor Hugo Olmedo, exintendente, 5 o 6 policías que participaron en este secuestro? Solicitaremos nosotros la vinculación de todos los que participaron en estos hechos. Hay autores y actores inmediatos en estos acontecimientos, como fue el policía Luis Moreno, que es quien aprendió, capturó al ingeniero Nelson Serrano en una forma violenta, grosera, abusiva. Cuanto a la actitud o actuación del fiscal Manuel Sánchez Guillén, que avaló documentación falsa presentada por el Ministerio, por el Departamento de Migración, y él mismo
fue el que, sin análisis pormenorizado de las evidencias o de los elementos de convicción, permitió que el intendente de policía de aquel entonces procese en sentencia la deportación de un ecuatoriano, hecho inédito en el territorio nacional. Ahora, yo tuve la oportunidad de entrevistar alguna vez a Víctor Hugo Olmedo, y el principal argumento que él presenta es que Nelson Serrano había renunciado a la nacionalidad ecuatoriana y que había adquirido la nacionalidad americana. Quisiera que nos explique usted brevemente cómo es que ahora se le cobija a Nelson Serrano como ecuatoriano. Porque la Constitución de 1998 y la del 2008 estipula claramente la posibilidad de que los nacidos en el territorio nacional, o sea, en el territorio ecuatoriano, pues optemos por la doble nacionalidad. Esto es ipso facto, como se dice, ipso juris, o sea, viene de ipso facto pronto. Quiere decir que no hay que hacer ningún trámite. No hay necesidad de trámite. Sin embargo, aquí se hostila, pero es así. Y tan cierto es esto que el consulado de Miami en el año 2000 le confiere el pasaporte ecuatoriano al ingeniero Nelson Serrano Sáenz. ¿Puede mostrarle esa cámara, por favor? Le confiere el 8 de mayo del 2000 el pasaporte ecuatoriano a Nelson Serrano Sáenz, y con el pasaporte ecuatoriano ingresa al territorio nacional el 21 de agosto del 2000, no como se dice en la sentencia, el 21 de agosto del 2002, no, fue el año 2000. El antecedente para la deportación del ingeniero Serrano Sáenz, acusándole de que es extranjero, parte de un arribo del ingeniero Sáenz, del ingeniero Serrano, con pasaporte ecuatoriano previo, en el mes de abril del año 2000. Pero tampoco dicen de que salió con ese mismo pasaporte 15 días después. Es decir, estaba actuando ya como ecuatoriano, con sus documentos como ecuatoriano. Existe suficiente documentación que acredita cédula de identidad, pasaporte, licencias, apertura de cuentas en el Banco El Pichincha, Supermax, etcétera. Doctor, como les digo, yo he investigado mucho este tema y me voy a permitir aquí hacer una aclaración que me preocupé de investigarla. Hacia los años 70, Nelson Serrano adquiere la nacionalidad americana porque en esa época el gobierno ecuatoriano no aceptaba la doble nacionalidad. Es decir, si uno se iba a los Estados Unidos a trabajar, como han hecho muchos migrantes aquí en el Ecuador, para quedarse allá y poder beneficiarse de lo que los Estados Unidos en ese tiempo ofrecía, que no era tan difícil conseguir el green card, la tarjeta verde, él se vio obligado a renunciar a la nacionalidad ecuatoriana. No es que dijo, ya me olvido de estos ecuatorianos y me hago gringo. No, señor. Estuvo por ley obligado a hacer, porque en ese momento su familia necesitaba irse a los Estados Unidos a trabajar, a salir adelante. En el año 98, en cambio, cambia la Constitución y dice que todos aquellos ecuatorianos que tuvieron por obligación que renunciar a su nacionalidad ecuatoriana, la vuelven a adquirir ipso facto, sin hacer ningún trámite. Nacer en el Ecuador ya nos da el derecho de ser ecuatorianos, así hayamos hecho cualquier trámite y así seamos del Congo o de Bielorrusia, ya que estamos hablando aquí hoy de ese país, o de donde sea. Los ecuatorianos ya no nos puede quitar absolutamente nadie. Doctor, ¿qué es lo que se espera de este proceso que arranca hoy? Bueno, esperamos que la Corte Provincial, la sala especializada que va a conocer ahora sobre la audiencia de formulación de cargos, se pronuncie, aceptando por supuesto la insinuación del señor ministro fiscal provincial, y ordene las medidas cautelares necesarias. ¿Eso es sin detención de Víctor Hugo Olmedo? Exactamente, porque no puede ser de otra manera. No puede ser sustituida esta prisión preventiva que debe ordenar la sala, en razón de que es un delito sancionado con reclusión. Los de odio, los sexuales y toda esa situación también no pueden ser sustituidos. Y más aún, existiendo como existe una norma constitucional que es excepcional, la orden de prisión preventiva, no obstante, cuando existe un grado de peligrosidad o un estado que ha agravado la conmoción ciudadana, pues no puede ser esta medida revisada. La actitud o actuación del doctor Olmedo fue verdaderamente fue ofensiva, grosera, injusta y hasta miserable, con el perdón de la ciudadanía. ¿El doctor Olmedo está aquí en el Ecuador para enfrentar este proceso? ¿Usted sabe? Hoy veremos si está en audiencia, pero si no está, le representará un defensor público. Por último, quisiera saber, es importante que ustedes conozcan que el secuestro y deportación ilegal de Serrano no ocurrió en este gobierno. Eso ocurrió en el gobierno de Gustavo Noboa. De ahí para adelante, y pasando por el gobierno de Lucy Gutiérrez y los otros gobiernos que han venido, nadie hizo caso de estos derechos violados de este ecuatoriano que estaba en el corredor de la muerte. El gobierno nacional, el actual, esto sí,
tomó este caso por los cuernos y ha hecho lo que debe hacer, que es defender a este ecuatoriano en los Estados Unidos. Como dije, se demoran un montón en tomar las decisiones, lo cual no va en favor de Nelson Serrano, pero entiendo, doctor Silva, que por fin ya contrataron los abogados que en este momento defenderán en una última etapa previo a que le pongan la fecha a la pena de muerte a Nelson Serrano en los Estados Unidos. Efectivamente, el gobierno nacional ha considerado esto ya oportuno intervenir en forma directa, inmediata. La contratación de los abogados de los Estados Unidos está dada, acreditada, la fijación de los honorarios también creo que ya están entregados y hoy por hoy están en el estudio sobre la causa para solicitar lo que se podría en el Ecuador entender como una revisión de la causa, que es la única alternativa que puede tener un sentenciado a pena de muerte y que se encuentra en el corredor de esta fatídica resolución. Es decir, hay algo menos de 6 meses para que en los Estados Unidos este grupo de abogados, que entiendo son excelentes, puedan encontrar a los verdaderos culpables de la muerte de 4 personas en los Estados Unidos. Un dato nada más, hay miles de pruebas que pueden ser cuestionadas. Esto no es un cuestionamiento al gobierno norteamericano ni a la justicia en general, es solamente una demostración de que nadie es perfecto. No hay justicia perfecta y en este caso, el de Nelson Serrano, al parecer se han cometido muchas injusticias. Por ejemplo, lo acusan a él de haber salido del aeropuerto de Atlanta, viajado a Orlando, de Orlando a Bartow, de Bartow a Tampa y de Tampa a Atlanta, y en ese trayecto haber matado a esas 4 personas. Pues señores, ustedes conocen las seguridades que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? No hay un solo video, una sola prueba que demuestre que Nelson Serrano ese día pasó por todos esos aeropuertos para poder asesinar a estas personas. Eso es lo que hay que volver a investigar. Hay poco tiempo, pero esperamos se logre antes de que le pongan fecha a la muerte de este compatriota. Muchísimas gracias, doctor Silva. Estaremos pendientes de lo que ocurra en esta audiencia de formulación de cargos y de lo que pueda suceder con Nelson Serrano. Gracias, señora.